Actualmente, a la hora de investigar nuestro más remoto pasado, se utiliza un paradigma antropológico llamado materialismo cultural. Esta corriente, encabezada por Marvin Harris, afirma que es de la necesidad de supervivencia de las sociedades de donde surgió el concepto de sagrado. Es decir, por ejemplo, que en la India la vaca no es sagrada porque simbolice a tal o cual dios, sino porque su leche y su carne eran fundamentales para la supervivencia y sólo luego se sacralizó. Así, cuando se afronta el estudio de construcciones insólitas en el más remoto pasado, se busca siempre la forma en que aquellas civilizaciones pudieron alcanzar los suficientes recursos como para desarrollar una tecnología capaz de alcanzar semejantes logros. Sin embargo, sabemos que en otras edades de la humanidad los hombres eran superiores a como lo son hoy en día. Incluso podríamos decir que somos la versión más desmejorada de toda la historia de la humanidad. Siendo esto así, podemos preguntarnos si no estamos cometiendo un error garrafal al aplicar este materialismo cultural al estudio de las sociedades del pasado. Podríamos estar imaginando un pasado con hombres y modos de subsistencia parecidos a los actuales cuando, en realidad, y como afirman todas las tradiciones, se trataba de hombres con poderes muy superiores a los nuestros, incluso con la capacidad de manipular la materia o incluso con la capacidad de vivir sin comer y sin beber. ¿Cómo podrían ser aquellos hombres? ¿Cuáles eran sus poderes? ¿Han podido llegar esos poderes en determinados casos hasta nuestros días? En mayo del 2005, un joven nepalí de 15 años llamado Ram Mahathir Bonjong, tras visitar Lumbini, el lugar en el que Buda nació, volvió a su pueblo y se sentó a meditar bajo un árbol baniano, al igual que en su día lo hiciera el propio Buda. Le había dicho a su madre, llamada Maya Devi, igual que la madre de Buda, que permanecería allí sentado 6 años con el fin de alcanzar el estado de iluminado. Así lo intentó y así, sentado en posición de loto entre los pliegues de la base del tronco del árbol, permaneció varios meses meditando sin comer y sin beber. Cuando la noticia se extendió por el mundo y los medios de comunicación empezaron a acercarse a Nepal, el santo lugar había cambiado totalmente. En donde antes solo había jungla, ahora había una parada de autobús, tiendas de regalos y numerosos peregrinos afincados allí para ver al niño. El hermano mayor del joven Ram había vallado el perímetro del árbol a unos 25 metros de distancia para que nadie molestara a su hermano. No solo protegía así la seguridad y el objetivo de Ram, sino que dirigía ya un importante negocio basado en las donaciones que los peregrinos dejaban al llamado Pequeño Buda. Un importante canal de televisión norteamericana se acercó al lugar para verificar si lo que allí acaecía era cierto o una estafa. Como las autoridades médicas de Nepal se habían retirado ya por no poder hacerle pruebas científicas como mediciones de tensión, extracciones sanguíneas, etc., el canal de televisión se propuso grabar al joven 24 horas al día ininterrumpidamente durante el tiempo suficiente en el que una persona normal, sin beber, desfallece gravemente, es decir, unos 4 o 5 días. A pesar de que Ram llevaba ya unos 8 meses de meditación, se pudieron grabar 96 horas más sin interrupciones durante las cuales el joven no comió, no bebió y no cambió de postura ni de día ni de noche. Durante ese tiempo no presentó signos de deshidratación o cansancio y,
Por supuesto, no hubo ningún indicio o movimiento sospechoso de que estuviese ingiriendo el líquido de forma disimulada. Su cara transmitía relajación y solo su cabello largo sobre la frente y sus largas uñas delataban el tiempo que llevaba en ese estado de trance. Ram desapareció del lugar. El hermano declaró que se había introducido más profundamente en el bosque porque aquel lugar no le proporcionaba ya la tranquilidad necesaria para continuar su meditación. La polémica sobre la veracidad o falsedad del estado de trance de Ram generó todo un debate que alcanzó a la comunidad científica. Surgieron médicos que aseguraban disponer de pruebas de que habían hecho experimento con yogis que habían estado numerosos días sin comer y que habían permitido ser grabados por cámaras de vídeos y someterse a pruebas científicas, saliendo a la luz el famoso caso de Prahlad Jani, que demostró, sometiéndose a innumerables pruebas científicas, que puede vivir sin comer y sin beber. Pero lo más curioso de aquellos sucesos fue cuando se acercó al lugar un budista tibetano maestro en meditación. El hermano permitió que se acercara a Ram un poco más y estuvo sentado horas frente al niño. Durante ese tiempo, Ram comenzó a sudar y las cámaras pudieron grabarlo. El maestro declaró luego que la técnica meditativa usada por el niño era secreta y no podía explicarla en público, pero que era muy usual entre ciertos monjes budistas. Es más, que conocía a ciertos monjes que llevaban tantos años en ese estado de trance que había que ir de vez en cuando a recogerles el pelo. Por lo que se sabe, Ram abandonó sus prácticas meditativas y prosiguió llevando una vida normal, entre comillas, un tanto extravagante, lo cual no desacredita que en aquellos días Occidente contemplara aquella proeza como algo sobrenatural. Pero en las prácticas espirituales esto es algo muy común. Muchas de nuestras santas han permanecido grandes periodos de tiempo sin comer. Catalina de Siena, que estuvo 7 años solo tomando la Eucaristía y permaneciendo fuerte y sana. Martha Robin, que vivió igual, pero durante 52 años. Luisa Lateau, que estuvo 12 años. O Alejandra da Costa, que estuvo 13 años y se sometió a numerosos análisis médicos. Aunque el caso más paradigmático es el de Teresa Newman, que se mantuvo sin beber y sin comer nada más que la Sagrada Comunión durante 35 años. No perdía peso ni fuerzas y a partir de 1930 cesaron por completo sus evacuaciones urinarias e intestinales. Se sometió a todo tipo de análisis médicos obedeciendo órdenes eclesiásticas. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, al saberse que no necesitaba comer, el Tercer Reich le negó la cartilla de racionamiento. Paramahansa Yogananda, que era también un estudioso de las escrituras cristianas, la visitó en su pequeña aldea de Konesroth. La entrevista que a continuación reproducimos es un documento espiritual insólito. Un yogi, considerado santo en la India, habla con una mística considerada santa en Europa. ¿No come usted nada? Yo deseaba oír la respuesta de sus propios labios. No, excepto una hostia consagrada que tomo diariamente a las 6 de la mañana. ¿De qué tamaño es la hostia? Tan delgada como un papel y del tamaño de una moneda pequeña. Luego agregó, la tomo por razones sacramentales. Si no está consagrada, soy incapaz de tragarla. Pero seguramente usted no ha vivido de ese alimento durante los 12 últimos años. Vivo de la luz de Dios. Ya veo que usted sabe que la energía fluye a su cuerpo proveniente del éter, del sol y del aire. Una dulce sonrisa se dibujó en sus labios. Me da mucho gusto saber que usted comprende cómo es que vivo yo. Su vida sagrada es una constante y diaria demostración de la verdad pronunciada por Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De nuevo, ella expresó alegría por mi explicación. Es ciertamente así,
y una de las razones por la que estoy en la Tierra actualmente es para demostrar que el hombre puede vivir por la luz invisible de Dios y no únicamente de alimento. Puede enseñar a otros cómo vivir sin alimento. Ella pareció un poco confusa. Yo no puedo hacer eso. Dios no lo desea. Lo que en Oriente está sobradamente documentado, aunque nunca reconocido científicamente, en Occidente sigue siendo un misterio o un milagro. Volviendo a la historia del pequeño Buda, el sudor durante la meditación de Ram, grabado por las cámaras, nos hace saber que la técnica meditativa secreta comentada por el maestro que fue a visitarlo es el tummo. Es el fuego del chakra del ombligo, una de las 6 doctrinas de Naropa. Es la absoluta concentración en los canales sutiles de la energía sutil o aires vitales y en las gotas o pequeñas esferas luminosas relacionados todos ellos con la energía psíquica, para conseguir que se encienda el calor gozo en el chakra del ombligo y expandirlo por todo el cuerpo. Esta técnica espiritual no solo evita la necesidad de alimento, sino que libra de todas las ataduras al plano físico. Este fuego interior destruye todas las impurezas y todos los pensamientos y todas las pasiones turbadoras y hace brotar rápidamente en el practicante la gnosis. En el Tíbet, esta técnica se emplea no solo como medio para alcanzar el despertar, sino también como protección eficaz contra los fríos extremos. Herbert Benson, profesor asociado en medicina en la Escuela Médica de Harvard y presidente del Instituto Médico Mente-Cuerpo de Boston, ha estudiado esta técnica durante 20 años. En un monasterio del norte de la India realizó un experimento que sorprendió a la comunidad científica. Mientras varios monjes tibetanos meditaban en una sala que estaba a 4,44 grados, colocó sábanas húmedas sobre ellos varias veces durante horas. Muy lejos de tiritar o mostrar signos de hipotermia, el calor de los monjes fue calentando y secando las sábanas a medida que se las colocaban. Los maestros han poseído siempre multitud de poderes que a los ojos de los testigos resultaban milagrosos y divinos. En el Mahasiddhanta Sutra, el Mahajjhima Nikaya y otros textos budistas se habla de las capacidades sobrenaturales de Buda: purificar el agua a distancia, caminar sobre el agua, multiplicarse en 1.000.000 para hacerse luego uno de nuevo, viajar a través del espacio y el tiempo, hacerse grande como un gigante y pequeño como una hormiga, subir al cielo para instruir a los devas, etc. En realidad, mientras más ascendemos en el camino espiritual, más posibilidades de actuar en el mundo se abren, en el plano físico. El plano físico es el más bajo y depende de los planos superiores a él. Cuando se empieza a dominar el plano mental y las realidades astrales, o cuando se espiritualiza la materia, como pretendían los verdaderos alquimistas, se obtienen plenos poderes sobre ella. El mundo físico es el mundo de los efectos. Adquiriendo poder sobre el mundo causal, puede manipularse los efectos del mundo físico a voluntad propia. Las leyes de causa-efecto que prevalecen en el plano físico dependen en realidad del plano astral y este, a su vez, del plano causal espiritual. La materia es sólo una consecuencia del espíritu. Un texto budista, el Digha Nikaya, nos describe las habilidades que el bhikkhu o monje practicante logra a medida que asciende en la búsqueda del nirvana. Purificada ya la mente de las influencias mundianas, así se describen los poderes milagrosos o siddhis. Siendo uno, se hace varios, siendo varios, torna a ser uno, se vuelve visible o invisible, atraviesa sin encontrar resistencia una pared, una muralla, una colina, como si fuese aire, penetra de arriba abajo a través de la tierra sólida, como a través del agua. Anda sobre el agua sin hundirse, como sobre tierra firme. Viaja con las piernas cruzadas y dobladas bajo sí por el cielo,
como los pájaros con sus alas. A la luna misma y al sol, por fuerte que sean, toca y siente con la mano, alcanza permaneciendo en su cuerpo el propio cielo de Brahma. Con este claro y celeste oído que sobrepasa el oído de los hombres, oye a la vez los sonidos humanos y los sonidos celestes. Estén cerca o lejos de él, penetrando con su propio corazón el corazón de los demás seres, de los demás humanos, los conoce. Con el corazón así sereno dirige e inclina su inteligencia hacia el conocimiento de la memoria de sus existencias precedentes. Jesús, fuese quien fuese, pero muy probablemente iniciado en estos poderes místicos por los esenios, estuvo 40 días sin comer, y como esta proeza la hizo en el desierto, podemos suponer que también estuvo sin beber. Los poderes del Maestro Jesús pueden comprenderse mejor a la luz de los poderes yógicos, mejor definidos y explicados en Oriente, aunque a sus discípulos les parecieran en un principio milagros. Los discípulos, asombrados, decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Jesús otorga poderes a los que sigan su camino, a los que crean les acompañarán estos prodigios. En mi nombre echarán los demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán las serpientes y, aunque beban veneno, no les harán daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Y así fue después, pues en Hechos se dice que todos estaban impresionados ante las señales y prodigios que hacían los apóstoles. Así que hasta sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en camillas y angarillas para que, al pasar Pedro, al menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y en Malta a Pablo le pica una serpiente, mas él sacudió la víbora, la echó al fuego y no sufrió daño alguno. Es otro poder adquirido por la práctica espiritual y advertido por Jesús, pero que, sin entenderlo los que observan, se achaca a una intervención divina. Ellos estaban esperando que se le hinchara la mano y cayese muerto de repente, pero después de un largo rato sin que le pasara nada, cambiaron de parecer y decían que era un dios. En sus ignorantes palabras, aquellos atónitos espectadores no sabían que habían dado en la clave. Como hemos dicho, en Oriente están más familiarizados con los poderes sobrenaturales. Cada escuela de pensamiento tenía los suyos perfectamente sistematizados, siendo estos un signo de que el camino hacia la iluminación del practicante avanzaba correctamente. Los Yoga Sutra de Patanjali tienen una antigüedad indefinida. Se escribieron hace 2000 años aproximadamente, pero hacen referencia a una práctica y forma de pensamiento muy anterior. El Hatha Yoga, desarrollado en el siglo X, que es el que conocemos en Occidente, es el yoga de las posturas. Pero antes, en una época tan temprana que se nos escapa definir, las posturas del yoga o asanas no constituían un sistema de ejercicios físicos como hoy en día. Eran sólo una manera de sentarse con la mayor estabilidad y el menor esfuerzo posible. Era la llamada vía real o Raja Yoga, y su único objetivo era la iluminación. De esta manera, en la búsqueda de la iluminación surgían inevitablemente los siddhis o poderes yógicos productos de dicha búsqueda, y que en el texto de Patanjali se denominan vibhuti, que significa aquello que es extensivo. Lo que se consigue en uno mismo puede extenderse hacia lo exterior, pues todo es uno, y las leyes que rigen lo interior rigen también lo exterior. ¿No hizo también lo interior el que hizo lo exterior? Leamos atentamente algunos pasajes de los Yoga Sutra de Patanjali que son, a nuestro entender, la mejor exposición de los poderes sobrenaturales que se pueden adquirir y tal vez poseyeran los hombres en las edades de la humanidad que nos precedieron. Observar estos tres ejes del cambio, las formas, la duración del tiempo y las condiciones, con la perfecta disciplina, conduce a percibir el pasado y el futuro. Las palabras, el significado,
y la percepción tienden a mezclarse, a confundirse cada uno con los otros. Concentrarse con la perfecta disciplina en las diferencias que hay entre ellos nos conduce a percibir el lenguaje de todos los seres. Observar directamente las impresiones latentes con la perfecta disciplina conduce a percibir las existencias pasadas. Concentrarse con la perfecta disciplina en las percepciones de otro conduce a percibir la mente de esa persona. Al observar con la perfecta disciplina la forma del cuerpo, éste se vuelve invisible. El ojo se desconecta de la luz que recibe y cesa el poder de percibirlo. Del mismo modo, a través de la perfecta disciplina se puede hacer desaparecer otros objetos percibidos, sonidos, olores, sabores, tactos. Al concentrarse con la perfecta disciplina en los poderes de un elefante o de otras entidades, uno adquiere esos poderes. La absorción meditativa en la manifestación de la luminosidad de la mente conduce a la percepción de lo sutil, lo oculto y lo lejano. Concentrarse con la perfecta disciplina en el sol conduce a percibir cosas sobre el universo. Concentrarse con la perfecta disciplina en la luna conduce a percibir la posición de las estrellas. Concentrarse con la perfecta disciplina en la estrella polar conduce a percibir los movimientos de las estrellas. Al concentrarse con la perfecta disciplina en la cavidad de la garganta se elimina el hambre y la sed. Todos estos logros también pueden alcanzarse en un ramalazo de espontánea iluminación. Al concentrarse con la perfecta disciplina en el corazón, se comprende la naturaleza de la mente. Al no apegarse al propio cuerpo y volverse sumamente sensible a las corrientes del mismo, la mente del yogi puede entrar en otro cuerpo. Al dominar el flujo energético que circula por la cabeza y el cuello, el yogi puede caminar por el agua, el barro, los espinos y otros obstáculos flotando sobre ellos sin tocarlos. Al dominar el flujo de energía que circula por el plexo solar, el yogi se vuelve luminoso. Al concentrarse con la perfecta disciplina en cómo el sonido viaja por el éter, el yogi adquiere la audición divina. Al observar los espacios de la materia, con la perfecta disciplina se dominan los elementos. Las facultades extraordinarias aparecen entonces como el poder de volverse tan pequeño como un átomo a medida que el cuerpo alcanza la perfección trascendiendo la ley física. Una vez se percibe la distinción entre la pura conciencia y el aspecto luminoso del mundo fenoménico, se conocen y dominan todas las condiciones. Al escuchar poder volverse tan pequeño como un átomo y sentencias similares, el espectador no podrá evitar que surja en él el escepticismo propio del pensamiento actual. Es científicamente imposible que eso pueda suceder. Sin embargo, los científicos contemporáneos manejan conceptos matemáticos de este orden, incluso deducen de ellos ciertas aplicaciones. Según la famosa paradoja de Banach y Tarski, se puede tomar una esfera como una manzana o una pelota de tenis, cortarla en rodaja y volver a juntarlas de manera que se obtenga una esfera más pequeña que un átomo o más grande que el Sol. El experimento no ha podido ser realizado porque el corte debe hacerse siguiendo superficies especiales que no tienen plano tangente, pero la mayoría de los expertos opinan que esta operación es teóricamente aceptable en el universo de la física nuclear. Los milagros de los maestros no son más que el dominio de esas técnicas ancestrales de control sobre las leyes sutiles que dominan el mundo fenoménico. La bilocación de nuestros santos, andar sobre las aguas, vivir sin comer ni beber, la levitación, las materializaciones de panes y peces de Jesús, las sanaciones, etc., no son más que los resultados en el mundo físico de la adquisición de control y poder de manipulación sobre los planos superiores de la realidad. Todos los maestros y santos, todos los iluminados y yogis del más alto nivel han poseído estas cualidades
y en contadas ocasiones las han mostrado ante los atónitos ojos de los testigos que allí se encontrasen. Da igual que se achaque al favor de Dios o a la perfecta disciplina, lo importante es que estos poderes son reales y, muy probablemente, fueron dominados en otras edades de la humanidad de forma natural. Todas las tradiciones hablan de los poderes de los antiguos hombres y en los Yoga Sutra de Patanjali no inventa nada, tan solo se dedica a recopilar esta práctica milenaria que se pierde en el origen de los tiempos, con el fin de recordarla y protegerla del olvido o la manipulación. Sabemos por los textos antiguos que los poderes yógicos existieron desde siempre y que en las primeras edades formaban parte del ser humano de forma natural. Habría que tener esto muy en cuenta para comprender mejor nuestro más remoto pasado y sus vestigios. Los prodigios de Jesús fueron desde siempre utilizados como argumentos para justificar que era el Hijo de Dios. Es una lástima que ser un profeta, el Hijo de Dios o solo un hombre, haya sido la máxima diferencia entre el Islam, el cristianismo y el judaísmo, pues, como hemos visto, estos prodigios no son exclusivos de él, sino de todo aquel que haya alcanzado el máximo nivel en la práctica espiritual por y para el bien del mundo y la humanidad, independientemente de la religión que profese o de la técnica que haya seguido para lograrlo. Esta bella verdad queda reflejada de forma indirecta en los propios evangelios. En el misterioso capítulo denominado El discípulo anónimo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que echaba a los demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros». Jesús les dijo: «No se lo impidáis, porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor». Concluyamos dejando claro que, en la era actual, la adquisición de estos poderes no son el fin, sino una consecuencia de la búsqueda de la realización, la iluminación o la unión a Dios. Es más, ningún maestro o santo presumió jamás de sus poderes y siempre prescribieron a sus discípulos el no utilizarlos, pues la recreación en ellos ensalza el ego, que debe ser destruido, produce apego, que debe ser superado, y desvía al practicante del verdadero propósito de la práctica, que es la iluminación. Buda no permitía a sus discípulos utilizar sus poderes, pues estos podían despistarlos del verdadero camino y además podían confundir a los futuros seguidores, puesto que los mismos poderes podían ser adquiridos por otras vías que no eran la budista. Patanjali advierte lo mismo: el logro producido por la integración también puede surgir en el nacimiento, a través del uso de plantas, de las recitaciones o de la ascesis. Y tampoco recomienda su uso por distraer al practicante del verdadero propósito que denomina integración. Aunque estos poderes sensoriales se experimenten como un logro, distraen al practicante de la integración. Mircea Eliade así nos lo explica: pues apenas el asceta acepta utilizar las fuerzas mágicas adquiridas por medio de sus contenciones cuando desaparece la posibilidad de adquirir nuevas fuerzas. Quien renuncia a la vida profana acaba por encontrarse rico en fuerzas mágicas, pero quien sucumbe a la tentación de utilizar estas fuerzas mágicas queda finalmente como un mero mago a quien falta el poder de superarse. Concluyamos diciendo que actualmente aún existen grandes maestros entre nosotros, y no solo meditando en las altas y heladas cuevas del Himalaya o clausurados en los más inhóspitos monasterios, sino caminando entre nosotros, como demuestran los numerosos casos registrados de curaciones milagrosas realizadas por desconocidos que aparecen de repente en los más dispares lugares del mundo. Pero de ser estos verdaderos buscadores espirituales, nunca se darán a conocer y nunca harán gala de sus poderes. El anonimato
será su sello de identificación y nunca intervendrán en este mundo de forma sobrenatural, a menos, claro, que sea por orden de entidades superiores a ellos o por mandato divino. Es por eso que, al preguntarle a aquel yogui de la India si podía enseñar a otros a vivir sin alimento, nuestra santa contestó inocentemente: yo no puedo hacer eso, Dios no lo desea.